¿Qué tal? Bueno, buenas tardes. Un gusto participar de este seminario. Yo provengo, como Marcelo recién me lo explicó, soy miembro de la ATG, también me he formado en tecnología de gestión en diferentes capacitaciones en INTI. Provengo con una trayectoria de trabajo en la industria aeronáutica y aeroespacial, básicamente fábricas de aviación en el exterior. También he participado en capacitaciones en Japón recientemente y como auditor en el Premio Nacional 5S de la edición 2019 y probablemente 2021 también. El objetivo en esta oportunidad es el de presentar el alcance real que tiene la metodología de problem solving o la resolución de problemas en la industria o en cualquier organización y el impacto que genera para cualquier entorno adquirir o implementar adecuadamente el problem solving. Bueno, podríamos pasar al inicio. Bien. Como lo mencionaba recién, resumidamente, las empresas de clase mundial poseen un profundo concepto de lo que significa, o al momento de desarrollar o plantear estrategias, tienen muy en claro la importancia central que tiene una metodología de resolución de problemas sólida y dinámica. Por supuesto, han experimentado y conocen, por los resultados que actualmente se pueden ver en las empresas líderes, que administrar correctamente una metodología de resolución de problemas, tanto en lo productivo como en el negocio, es lo que genera las diferencias competitivas. Básicamente, el concepto organizacional es que nunca el problema es la producción o un servicio, sino que el problema radica en proporcionar los mejores procesos en cada caso. Bien. Bueno, el modelo más representativo, digamos, del alcance y de la importancia que el problem solving reviste corporativamente es el modelo de 4P del Toyota, el estilo Toyota o el Toyota Way. El concepto de Toyota en su filosofía, es importante también remarcar que el problem solving es, como casi todo el proceso de Kaizen japonés y sobre todo de TPS, es difícil dividir una herramienta del management. Una de las características que hay que prestar atención, y que es un poco en lo que vamos a hacer énfasis en esta presentación, es que la importancia de unir, que Toyota lo muestra claramente, es unir o mantener alineado el management con la utilidad de la herramienta. El problem solving se sitúa en la cima de la pirámide conceptual o filosófica. ¿Por qué? Porque es lo que garantiza o lo que asegura en una organización la transformación continua y el autoaprendizaje. Eso es muy importante y va a ser más importante a medida que continuemos, digamos, en la presentación. Vamos a volver a este punto, ¿no? Bien. Bueno, para iniciar y para posicionarnos, digamos, vamos a partir de las definiciones básicas para después ir adentrándonos. Básicamente, lo que llamamos un problema es una diferencia que se genera por diferentes factores entre una situación actual y una situación deseada. Ese gap que se produce, que puede ser por sobre lo que está estimado, sería un problema o una performance de oportunidad, y si ese gap se produce por debajo de lo que estamos, lo que tenemos esperado, ese va a ser una deficiencia. Bien, genéricamente, digamos, la SQ tiene una definición para problem solving o para resolución de problemas que básicamente lo define como
es el acto de definir el problema metodológicamente, determinar las causas de ese problema, identificarlas, priorizarlas, seleccionar las alternativas o las causas potenciales, seleccionar también las soluciones, implementarlas y chequear esa efectividad de la implementación. Básicamente estos 4 pasos genéricos definen la metodología de un sistema formal de resolución de problemas. Bueno, hay en todas las organizaciones, tanto sean productivas o sean comerciales o de cualquier tipo, hay diferentes tipos y complejidades de problema, y cualquier organización puede partir o elegir cualquiera de las metodologías de resolución de problemas, que son varias. En este punto es importante remarcar que, sin importar la dimensión de la organización, la complejidad o el tipo de organización, el sistema de resolución o tener una metodología de resolución de problemas efectiva requiere de personas formadas al menos con conceptos sólidos, básicos, pero sólidos, en cada una de las metodologías existentes. Es un requirement para poder llevar adelante un proceso adecuado. ¿Podemos pasar? Bueno, en la realidad lo que ocurre es que con el fin, digamos, de administrar con eficacia una organización, el liderazgo debe guiar a los empleados o a los colaboradores y desarrollar técnicas de resolución de problemas. Digamos, no es una función que esté ausente en ninguna empresa eficiente o de clase mundial reconocida. Tiene muchísimas formas de implementación, pero es algo que debe ser voluntariamente implementado. Bueno, cualquier proceso o los procesos formales y eficientes y efectivos de resolución de problemas poseen los mismos componentes básicos, o los pasos lógicos son los de identificar el problema correctamente, identificar las causas fundamentales, pensar en las soluciones, seleccionar las soluciones adecuadas e implementarlas y verificar el impacto de esas soluciones en el sentido de eliminar la causa central o la causa raíz que produce ese desvío o ese problema. Francisco más adelante va a detallar con muchísima más profundidad estos pasos. ¿El siguiente? Bien, en definitiva, el concepto o la idea o la visión correcta en cuanto al problem solving, no tomado como una herramienta, sino en un contexto, es que, digamos, alguien o cualquiera puede elegir una gran cantidad de herramientas que hay disponibles y de metodologías disponibles de análisis, pero para la visión Kaizen y para la visión Lean, la identificación y eliminación de cualquier cosa que llamamos problemas es sencillamente una variación del estándar. Y lo que resuelve ese problema en cualquier organización o en cualquier proceso es volver ese desvío a una condición bajo control. Independientemente de la herramienta y del entorno en que uno quiera corregir un desvío o un problema, prioritariamente o anterior a esto, lo que debe realizarse es elegirse una estrategia adecuada. Eso es lo que define una exitosa metodología de resolución de problemas. Bien, en este punto Francisco va a aclararnos. Francisco, está muteado. Hola, sí, Ahora sí. me disculpan.
Bueno, tengo la suerte de compartir con Álvaro este intercambio con ustedes, que como podrán ver es un tema que se trabaja todos los días en toda la empresa, en cualquier posición de la empresa. Si algo nos permite decir que estamos vivos, es que tenemos problemas. Si no tenemos problemas, es que estamos ya debajo de la urna, ¿no? Y esa no es la idea. ¿Cuál es el punto en el que quisiera intervenir? Bueno, si nosotros vamos a hablar hoy de resolución de problemas, es con un foco que estamos centrados en la gestión en planta, en problemas de calidad y productividad. ¿Hay otros problemas que no son de calidad y productividad? Sí, efectivamente, voy a decir uno, los de naturaleza humana, la relación de roces que pueda haber entre el personal, etcétera. Bueno, ese tipo de problemas, por decirlo de alguna manera, no es los que estamos hablando cuando hablamos de resolución de problemas. Segundo, algo que después Álvaro va a intervenir con mucho más énfasis, no nos vamos a referir en este punto a aquellos problemas que son de solución inmediata. Yo siempre pongo el ejemplo cuando uno compra un electrodoméstico y lee las instrucciones, cosa que ahora no se hace, sino que es el plug and play, de una vez se coloca. Una de las observaciones que se ponen en las instrucciones es, si no prende, la opción inicial es enchúfelo. Bueno, ahí está el punto. Entonces nosotros para ese tipo de resolución no necesitamos una metodología de 5 pasos. Necesitamos ver cuál es la situación, ver cuál es la contramedida, ejecutarla y valorar que esa es la adecuada. ¿Cuál es el punto? Bueno, que tenemos que estar conscientes de que es un problema de esa naturaleza. Entonces, pero hay otro tipo de problemas que, bueno, que son cotidianos, que aprendemos incluso a veces a convivir con ellos, que no sabemos exactamente qué es lo que lo causa, que forma parte de lo que nosotros debiéramos superar cotidianamente, por ejemplo, una meta de producción, una meta de calidad, una meta de seguridad industrial, etc. Y el otro punto es que forma parte de un proceso más integral, ¿no? O sea, cuando vamos a ver y decimos, no, hay un problema en la línea de producción, bueno, ese problema puede estar situado tan lejos como esté el proveedor del insumo. Y eso, cuando digo el problema, es la causa que está ocasionando el problema. Y ahí va a una primera pista de el por qué esos 5 pasos o 4 pasos de planificar, hacer, chequear, reajustar, definir el problema, definir las causas, atacarlas, ver si funcionan y superarlas, se pueden dividir en, algunos lo dividen en 4 grandes bloques, otros los dividen en 6 pasos, otros en 7 pasos, y aquí vamos a compartir una posibilidad que son los 7 pasos que vamos a estar viendo. Entonces, esa es eh, la idea que vamos a ir viendo. Voy previamente a valorar con ustedes, ajá, ¿qué tenemos que hacer frente a un problema? Bueno, lo primero es tener conciencia del problema. Si nosotros no sabemos que hay un problema, nunca lo vamos a poder resolver. Y a veces puede ser una situación tan resaltante después que la resolvemos que, bueno, la pregunta es ¿por qué no lo habíamos pensado antes? El tener conciencia que tenemos el problema no resuelve el problema, pero nos permite adentrarnos en conocer el problema.
Y de el conocer el problema vamos a estar mediante análisis del trabajo. Y para eso las técnicas de análisis de método y tiempo son fundamentales. Es una posibilidad importante. ¿Qué otra posibilidad tenemos para definir problemas? Bueno, la comparación con el exterior, con el estándar, con el ideal. Si nosotros estamos sacando 10 piezas por minuto en la máquina A, bueno, a lo mejor estamos tranquilos porque con eso cubrimos. Pero alguien viene y nos dice, mira, pero esa máquina puede dar 50 piezas en el mismo tiempo. Ahí se crea una situación en la cual hay una diferencia entre lo que estamos obteniendo y la situación que pudiéramos crear. Si eso para nosotros va a ser beneficioso atacar esa brecha, ahí tenemos un problema y podemos entonces investigar cuál es el meollo del problema. El meollo del problema es valorar el tipo de causas, valorar las situaciones que hay y eso nos va a permitir después entrar a fijarnos meta y a otro bloque de situación. ¿Cuál es el examen de las propuestas de corrección? Y forma parte de dos elementos que hay que tener claro. Para las propuestas de corrección, una es que tenemos que considerar las restricciones. Si alguien puede decir, bueno, nosotros para mejorar el tiempo de producción hacemos el mantenimiento en la madrugada. Bueno, y resulta que no hay manera de trasladar personal en la madrugada, entonces esa es una restricción. El horario de mantenimiento debe ser en tales horas y esa es lo podemos colocar una restricción. Es importante, las restricciones pueden variar, las restricciones también pueden superarse y lo tenemos que identificar. ¿Cuál es el otro punto que tenemos que valorar en una propuesta de corrección? Bueno, que la solución que yo dé no vaya a ser un efecto negativo en otro plan o en otra vertiente de la empresa. Y eso a veces sucede. La mejor acción voy a poner un ejemplo clásico, a veces los departamentos de control de calidad quieren que ellos inspeccionar cada una de las muestras que se van haciendo. Bueno, eso obviamente va a limitar el ritmo de producción y al limitar el ritmo de producción se va a incumplir la meta de producción. Ahí tenemos entonces que habría que encontrar una solución en la cual el control de calidad no negase la posibilidad de cumplir con las metas de producción. Bueno, ahí tenemos entonces posibilidades, de una vez que tengo las diversas propuestas, apreciarlas, ejecutarlas y hacer seguimiento. Entonces, este es un pasos básicos de la solución que, repito, se pueden organizar en diversos número de pasos. Yo voy aquí a compartir uno en específico, que es los 7 pasos. Los 7 pasos, bueno, pasan por el primero, que es seleccionar el problema. Yo quiero insistir en que si me toca definir uno de los pasos como el más importante, me voy a referir al primero. Porque la selección del problema, tuve la suerte de tener un profesor en mi carrera universitaria que decía que tener el problema, la correcta definición del problema era más de la mitad de la solución. Y ese es un tema que se me quedó desde aquella oportunidad y hoy voy a tratar de compartir con ustedes el porqué. Bueno, el segundo paso es clarificar efectivamente cuál es el problema, si hay que subdividirlo y valorar entonces cuál parte de lo que puede ser el problema es lo que yo voy a atacar. Por ejemplo, yo puedo decir el problema es que la temperatura de entrega
el producto es inadecuada. Bueno, esa inadecuada puede estar por arriba o por debajo, número uno. Puede ser inadecuada en el momento de producción o en el momento que le llega el producto al cliente. Y eso me va a permitir a mí, de nuevo, clarificar y subdividir el problema. Cuando digo subdividir, efectivamente forma parte de conocer el efecto que yo quiero atacar. Y ahí va una primera pista. El problema siempre debe ser redactado en términos del efecto o de los efectos, no en términos de las causas. Si usted se sabe de una vez la causa, o entramos en un problema que era ya de solución obvia, para lo cual no hay que hacer los 7 pasos, o usted está sesgado hacia una solución y eso puede ser fuente de errores. Bueno, el tercer paso es analizar las causas en su raíz. El cuarto paso, fíjense, es establecer los niveles exigidos. Si ese paso no se hace de manera adecuada, alguien puede decir, bueno, es un problema que no tiene solución, es un problema que no se puede hacer. Y ahí viene aquello de saber administrar un dicho que a veces nos crea problemas cuando estamos en gestión de calidad y el enfoque japonés, ¿no? Aquello de que lo bueno es enemigo de lo perfecto. Y resulta que lo que uno debiera ver es que lo bueno es un posible camino para llegar a lo perfecto. Es decir, no quedarnos efectivamente, cuando decimos errores admitidos, siempre debiera la meta ser 0. Ahora, efectivamente, hay situaciones en que la máquina puede vibrar cada cierto tiempo porque tiene una situación de instalación ya detectada, y la meta a lograr realista es la que tiene esa instalación con esa capacidad para dar. Y no la perfecta, y sobre todo no frustrarnos porque no estamos en el 0 defecto. Ahí está una opción de cómo valorar eso. Bueno, definir y programar las soluciones. A veces la solución no es solamente cambiar un tornillo, a veces la solución no es solamente una sola acción, sino un conjunto de acciones, y esas hay que saberlas definir y programar correctamente para luego implantarlas. Entonces, fíjense, las 5 primeras partes de etapas es lo que en el ciclo PDCA estamos hablando de planificar. Hasta ahí no hemos entrado a mojarnos en la batalla de soluciones, sino hemos estado programando, conociendo y programando la solución. Entonces, implantamos, verificamos, entonces ahí están 2 pasos, y un paso 7 de las acciones de garantía, que es, como estamos en una empresa, si aprendimos a solucionar un problema, si aprendimos a colocar de nuevo el sistema bajo nuevo control, y eso es la nueva opción a la que quiero estar, yo debiera entonces hacer un estándar, hacer una norma, porque la solución que ya se tiene debiera impactar a toda la organización, ¿no? Y debiera ser entonces un conocimiento de la organización. Este es importante, y me voy a ir a una de los puntos que señaló Álvaro, ¿no? Cuando estamos hablando de esta metodología, es una metodología para darla a conocer en todo el personal de la empresa involucrado. Si me dijeran mi opinión, yo creo que debiera ser de los cursos de ingreso en una empresa, porque
en la empresa debiera hablarse un solo lenguaje de análisis y solución de problemas, lo cual no implica que se desconozcan que hay diversas posibilidades y opciones, sino que cada empresa se va identificando con una manera de hacerlo y a partir de ahí va a poder abordar las otras opciones. ¿Qué es lo importante acá? Bueno, que se vea que es una manera además de compartir, de formarse y mejorarse en el trabajo, en lo cotidiano. Aquí le voy a plantear un ejemplo de lo que es pasearse por 7 casos en un tipo de situación que es probable que muchos de ustedes lo conozcan. Colóquense, por ejemplo, en el caso de una agencia bancaria que tiene atención al cliente. Bueno, fíjense, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Seleccionar la oportunidad. Bueno, para seleccionar la oportunidad hay que conocer el proceso en el que yo estoy, la estación de trabajo en la que yo estoy, el área de trabajo en la que yo estoy, a dónde está la búsqueda del problema. Si nosotros nos dicen solucionar el problema de que está cayendo agua cuando llueve, bueno, es en el área en que está cayendo el agua cuando llueve que vamos a buscar las situaciones y no ir a buscarla a otro sitio. Entonces, cuando tenemos acá esa opción, fíjense que voy a seleccionar un problema. Puede haber entonces, el que ha ido a una agencia bancaria sabe que puede haber demoras en la atención, retrabajo por pagos en la ventanilla, el tiempo de cola o hay errores en digitalización, etcétera. Aquí en este caso, que es un caso real, que nos tocó trabajar, se seleccionó el de productos aprobados a destiempo. Y a partir de ahí se pasó al segundo paso. Bueno, ¿qué significa productos aprobados a destiempo? Bueno, en una agencia pueden haber préstamos personales, pueden haber tarjetas de crédito, pueden haber negociaciones de mayor nivel, etcétera. Y se aplicó por el tipo de producto una de las técnicas de clasificación, se aplicó una técnica de clasificación por tipo de producto. Entonces, cuando entramos a ver esta situación de errores en las solicitudes de uno de los productos determinados, ya yo tengo una perspectiva diferente a cuál es el problema en la agencia. Vamos a atacar ese problema que es más específico y al cual puedo estar. Bueno, y nos pusimos a ver con la gente que trabaja ahí, efectivamente, bueno, en cuáles son las causas que pueden estar ocasionando esos errores de solicitud. Y alguien que va a pedir préstamos personales, etcétera, escribe mal el nombre, el formato no lo entiende, los términos no están claros, el poco tiempo de explicación que le dan. Yo no sé si ustedes han tenido esa desagradable experiencia de ir a una agencia y tener que escribir en una planilla que no entendemos, pero es la que nos obliga después, etcétera. Y bueno, o el tema de pedir crédito, que tiene entonces muchas de las situaciones del anterior. Entonces, fíjense, de una clasificación que se hace, ¿de dónde surge esto del 50% y del 37%? De si logramos resumir los errores de préstamos personales en esas 7 o 8 causas, vamos a ver que entre préstamos personales y tarjeta de crédito llegamos casi al 87, al 90%. Y si nos comprometemos a superar estas situaciones, la meta que nosotros debiéramos ponernos es superar en un 90%. ¿Cómo? Valorando primero
el 60% en las solicitudes con errores y luego a llevarla hasta el 475. ¿De dónde surge ese 475? Bueno, saquemos la cuenta de que es el 90% del 25% de esos errores, me va a dar entonces la posibilidad de ir de ese 25 hasta un 4,5. Y eso es lo que yo voy a comprometerme a superar en un tiempo determinado. Bueno, para eso voy entonces a ir a otro tipo, al paso de soluciones, que fíjense que ahí está puesto rediseño de formatos, capacitación, tiempo para explicar a los clientes. Fíjense que el tiempo para explicar a los clientes es permanente. El diseño de formato, una vez que se vuelve a valorar los elementos, el instructivo que se va a hacer es después que tengamos el formato ya hecho y el control sobre eso. Y eso me lleva a implantar y medir, y con eso voy a poder entonces, al cabo de un cierto tiempo, como en efecto fue, llegar a una meta que está en superar de 25 a un 4,75. Entonces, imagínense lo que es el costo que se ahorró esa agencia si logra valorar esa situación. Y eso es luego reforzado por una norma de chequeo de conocimiento, por control de prácticas de apoyo al cliente, por capacitación al personal. Es decir, se instala en la normalización, en la estandarización, el aprendizaje para eso. El INTI y en la asociación, en la formación de tecnologías de gestión, insistimos en un octavo paso, que es la conclusión. La conclusión para valorar el aprendizaje que se tiene y la posibilidad incluso de abordar eso en otros puestos. Quiero ampliar la parte del primer punto para que se vea los diversos elementos que están haciendo. Algo que contemplábamos en el intercambio Álvaro y yo es que obviamente en una conferencia de este momento podemos darles a ustedes los elementos fundamentales de este campo, pero nuestra misión fundamental acá es entusiasmarlos con la sistematización y el campo de análisis y solución de problemas. El que ustedes puedan decir, me voy a poner a profundizar sobre esto, y ahí estaremos a la orden. Entonces, aquí, fíjense, ese primer paso lo podemos dividir entonces en revisar los antecedentes, en hacer una lista de cuáles son los problemas, en hacer una lista de chequeos para ver si esos problemas están bien formulados, porque no se trata entonces, como en toda elección, yo voy a atacar un problema, voy a seleccionar un problema y quiero que sea el más representativo. Bueno, entonces tengo una lista de criterios con los cuales clasificarlos. Puedo aplicar métodos de solución de toma de decisiones, como el técnicas de grupo nominal, pero sencillamente también lo puedo hacer directamente comparando las listas de chequeo. Jerarquizo eso y ahí escojo con criterios más altos. Bueno, el paso C y el paso D son técnicas específicas que permiten que esa lista de chequeo dé un consenso porque nos interesa abordar el problema desde la participación y el conocimiento de los involucrados. No nos interesa que venga un experto de afuera y diga la solución es esta solamente. Esa es una manera. La manera que estamos abordando es que los participantes de la cotidianidad tengan capacidad para detectar problemas, para ponerse a trabajar sobre ellos y superarlos. Entonces, un elemento ya para
ir cerrando esta parte del primer punto, fíjense que es la redacción correcta del problema. Siempre debiéramos abordar la redacción correcta en términos del efecto, no en términos de las causas. Entonces, si tengo un tipo de oportunidad de mejora, por ejemplo, en el área de atención al cliente, una redacción correcta de un problema es, bueno, el alto tiempo de espera, porque el cliente quiere estar menos tiempo, o alto número de quejas, porque es fuente de reclamo. Pero hay una redacción incorrecta, faltan módulos de atención. Bueno, falta módulo de atención puede ser una posibilidad, pero no es la que el cliente va a estar valorando. O mejorar trato al cliente. Bueno, eso siempre es positivo, pero no me está diciendo nada de cuál es el problema que yo voy a atacar. Bueno, en calidad de producto es diferente decir alto número de reclamos por factura a hay que rediseñar el formato de factura. Bueno, que va a rediseñar el formato de factura, si ese es el rediseño que quiere impulsar, porque ha detectado cosas, lo puede hacer, pero una cosa es estudiar el número de reclamos facturas que pueden ser por diversas situaciones, entre otras que llegue tarde, y en eso no tiene que ver nada el formato, a menos que sea un formato sumamente elaborado, pero cuando uno habla de rediseñar un formato de factura, es en claridad de información para que el cliente vea, y en este caso la FIP, vea que se está facturando lo que se está haciendo. O el uso adecuado de recursos. Fíjense que es diferente a decir alta cantidad de horas hombre en procesamiento de información a hay que comprar PC de mayor velocidad de procesamiento, por decir algunos elementos. Fíjense, entonces es a partir de ahí que queríamos compartir con ustedes el entusiasmo por meterse en ver en cada paso las implicaciones que tiene, los subpasos que hay y la forma de ir asumiendo el aprender haciendo a través de análisis y solución de problemas. Álvaro. Buenísimo. Bueno, Francisco explicó muy claramente la forma correcta y el potencial que las metodologías bien implementadas y bien desarrolladas nos ayudan a solucionar diferentes tipos de problemas. La conclusión de lo que en definitiva Francisco planteó muy bien como un problema, básicamente lo podemos llamar problemas de desempeño, que eso automáticamente se traducen en pérdidas. Las pérdidas, productos de un proceso, productos de un sistema de producción o comercial, se dividen en dos grupos principales. Las que son esporádicas, que indican grandes desviaciones repentinas de un estándar, esas son inmediatamente intervenidas generalmente y corregidas. Y las pérdidas crónicas, las desviaciones crónicas son más pequeñas, pero más frecuentes. Cuando nos desviamos de un estándar, en cualquier situación, es difícil abordar la causa que produjo esa pérdida y requiere, digamos, un proceso gradual y mucho más profundo de resolución. Hay una cantidad o un tipo de estas pérdidas que son básicamente crónicas, con las cuales los sistemas conviven. En general son mínimas, pero se mantienen en un estándar entre el 5 y el 10% de las pérdidas totales. El otro hecho importante que se desprende de la explicación de Francisco es que como consultores o como evaluadores de la productividad de una organización o de las técnicas que utiliza, la existencia formal o no de una metodología de resolución de problemas en una organización es un indicador muy potente.
muy poderoso porque eso explica o da una idea de la capacidad para hacer implementaciones y mejoras. No es necesario que sea formal, pero al existir es un muy buen punto de partida para formalizar grupos de trabajo o formalizar equipos. Además de que, claro, la organización y la dirección debe expandir la metodología y el enfoque. Bueno, podemos pasar de slide. Digamos, volviendo un poco a lo que decíamos recién de la situación de las pérdidas de desempeño y a la metodología de resoluciones de problemas, asociada, digamos, a las personas y a los entornos, es importante llegar a la conclusión o establecer que básicamente la resolución de problemas, al igual que el liderazgo, es situacional. Digamos, un enfoque no sirve para todos los problemas ni produce resultados óptimos. Digamos, lograr una metodología ágil o digamos, sistemática de resoluciones de problemas requiere un esfuerzo colaborativo de los trabajadores, tanto de producción como de equipos de mantenimiento. El proceso se basa, digamos, para llegar a un buen fin, en alinear un método, el método correcto, con el escenario correcto. Esas funciones son muy importantes vincularlas y eso se desarrolla con la práctica. Practicar el problem solving a todos los niveles, al igual que la estandarización, generan una metodología y una dinámica que es muy fácil de apreciar en una organización que lo está desarrollando de una que no. En general, no todos los problemas requieren de soluciones de metodologías complejas, pero sí los que estábamos planteando como de metodologías estructuradas, ¿no? Para el Kaizen y para el Lean, como lo estamos diciendo, la resolución de problemas es la base, digamos, se lo etiqueta como situacional, pero es la base del proceso de mejora continua. Estas dinámicas hacen que, en general, se puedan catalogar los problemas de las empresas en dos grandes grupos, que son los problemas causados, que requieren respuestas reactivas en cualquier proceso, tanto comercial como productivo, y los problemas creados que requieren de respuestas o reacciones proactivas. ¿Podemos pasar de slide? Bueno, un cuadro de 4, digamos, posiciones, de alguna manera resume las dinámicas que se generan entre los dos diferentes tipos centrales de problemas que podemos encontrar en cualquier clase de organización, pequeña, mediana, grande, compleja o no. La salvedad es que las organizaciones, estos procedimientos y procesos los manejan de forma gestionada y no generan, digamos, problemas, más allá si hubiese una redundancia, más allá de la aparición. Justamente, como es situacional, el abordaje correcto puede generar un avance casi, digamos, de final abierto, como lo nombramos acá. Los 4 tipos de problemas son los más centrales y de los que nos vamos a ocupar son el desvío o el troubleshooting, que es cuando un proceso se sale de la tolerancia o del gap desde la posición o de la condición objetivo. Ese proceso, ese desvío que requiere automáticamente volver el proceso adentro de su métrica, es de una acción reactiva. Ese proceso puede darse por una máquina que salió de servicio, una matriz que se desajustó o el efecto que fuera. Eso es rápidamente corregido para volver el proceso a estar dentro de límites. En este tipo de problemas, bueno, podemos pasar de Filmina, de slide, así lo enfocamos de a unos.
que sería la siguiente, ¿no? Sí, un punto adicional acá es que a veces cuando hablamos de la actitud de las personas como reactiva y proactiva, en ambos casos hay que tener actitud personal proactiva, en el sentido de buscar los problemas. Lo único que en un caso va hacia niveles de restablecimiento de situaciones que ya se sabe que deben lograrse, a otras que son metas adicionales en los que hay que indagar de otra manera y en los que hay que innovar, es decir, abrirse a aquello de que el cielo es el límite. Entonces, la palabra reactivo y proactivo acá es a condiciones de la mejora, pero la actitud personal siempre tiene que ser la proactiva hacia la solución de problemas y hacia la mejora continua. Perfecto. Bien. Bueno, la clase de problema 1, que es el que vamos a explicar, o el que estamos visualizando, que sí requiere una intervención reactiva, como explicaba Francisco, los dos grupos, entre el 1 y el 2, y el 3 y el 4, los dos grupos se diferencian en que son problemas causados por el proceso, y otros, el 3 y el de nivel 3 y 4, son los problemas producidos por el proceso que tienen su oportunidad y un tratamiento absolutamente distinto. El 1 va a requerir, en la realidad, una reacción rápida, es un buen indicador para observar la dinámica de una empresa en cuanto a la resolución de problemas. Toyota, después vamos a volver sobre este punto, porque Toyota en este punto desarrolló una metodología basada justamente en todo lo que puede enriquecer a un proceso, y es, digamos, el de mayor subestimación, si así podemos decir, ¿no? Vamos a volver después a este punto. O sea, para resumirlo, el problema de tipo 1 genera en una organización una reacción, como nosotros decimos, tiene una causa reactiva y genera una reacción inmediata que no requiere, por lo general, de un análisis muy profundo para corregir el proceso y volverlo en línea. Bueno, ahora vamos a pasar al 2. No sé si hay algo más, Francisco. La situación 2. La situación 2 es un tipo de problema en el cual también su corrección requiere una acción reactiva. ¿Por qué? Porque son los desvíos que se producen a partir de la condición objetivo. Obviamente esos desvíos están dentro de las métricas y dentro de los parámetros de tolerancia, pero generan un cierto, en algunos casos, generan una pérdida de desempeño de diferentes características, con lo cual esas pueden ser o por lo general son, los problemas de tipo 2, de un análisis mucho más profundo y mucho más complejo, que requieren de una metodología o de una herramienta aprobada como las que describió Francisco, como PDCA, de Mike o sistemas o los 8 pasos, para llevar esa condición a una variación aceptable. Aquí se dan dos condiciones que son muy importantes, que es la de repetitividad y la de variabilidad. Disminuir ese gap lo mínimo posible es lo que los procesos de problem solving en este tipo de problema cumplen, una función central. Bueno, podríamos ir a los de tipo 3. Bien, el estado 3 o el estado objetivo. Bueno, esto es el resultado de unas acciones continuas, de mejora continua, sobre un proceso, en donde aplicando soluciones, haciendo kaizenes y generando, digamos, condiciones proactivas, logramos llevar el sistema a una condición en la cual no solo está listo para generar
nuevos y mejores estándares, sino que no requiere de modificaciones sustanciales ni de aportes sustanciales. Esto hace que es un indicador muy importante porque genera las condiciones para justamente producir hechos de mejora continuos, ¿no? Y bueno, y podemos ir al 4. Bueno, el caso del 4 es entre el gap entre la condición objetivo y una mejora no esperada o la posibilidad de generar alto valor en los productos o en los servicios partiendo de las condiciones estables y consolidadas que un proceso logró. Este proceso, esta situación que se llama de final abierto, es básicamente una búsqueda abierta en la cual se empiezan a incorporar al proceso herramientas de creatividad y de innovación, en donde las dinámicas de los equipos pueden conllevar a cambios muy centrales y, digamos, definitivos, hasta en el modo de fabricar o hasta en el mismo proceso. No solo variar una secuencia de producción que a lo mejor tiene 7 u 8 estaciones, reducirla a lo mejor a 3, hasta cambiar la ingeniería del diseño de un producto. Esto es lo que en Toyota, digamos, se llama la condición de estabilidad básica para generar innovaciones y que es lo que es en el segmento en donde Toyota se basa, ¿no? Bueno, podríamos avanzar. Bueno, con respecto a la clasificación anterior, es importante dejar en claro que no todas las organizaciones pueden resolver y asumir todos los niveles de problemas, digamos, ¿no? Ni tampoco todas las personas o cualquier persona puede resolver cualquier nivel de problema. Si bien las personas pueden capacitarse, y de hecho es muy importante generar la filosofía de pensar de modo metódico dentro de la organización, es necesario adaptar cualquier sistema de resolución de problemas a la organización y asumir claramente que algunos problemas van a poder ser resueltos y otros problemas van a necesitar asistencia. Eso es muy importante también tenerlo en claro, ¿no? No sé si Francisco querés agregar algo. Bueno, en este caso, ¿por qué se añade este elemento? Cuando nosotros estamos en una línea de producción y hay situaciones que todo trabajador de esa línea de producción debe conocer para estar ahí, porque está especificado, porque está esto, y se causa un evento, ya nosotros podemos valorar esa situación. No tenemos que dar 7 pasos para dar ese tipo de problemas. O sea, en la medida en que nosotros damos el entrenamiento inicial adecuado, en que conocemos los procesos, en que estamos haciendo el ABC de las buenas prácticas, ya estamos solucionando una serie de situaciones. Cuando digo solucionando, estamos dando capacidad para solucionar una serie de situaciones que de otra manera nos las toparíamos cotidianamente, y cuando decimos que un problema, de analizar y solucionar problemas, no tenemos que estarnos deteniendo la producción, sino que vamos a buscar solucionar las cosas que sabemos con los conocimientos que tenemos, y las cosas repetitivas que pueden estarse valorando de otra forma, eso lo vamos a estudiar con las metodologías que vimos. Quiero compartir con ustedes un caso cuando, bueno, cuando empecé a hacer consultoría en calidad y productividad. Me tocó asistir
a una empresa allá en Venezuela, extrusora de máquinas de afeitar, ¿no? Una extrusora de plástico. Y siempre recuerdo que el dueño, gerente, nos paseó por la planta y nos enseñó una máquina que en ese momento era muy, muy sofisticada, había costado una gran cantidad de dinero, y el problema que nos dijo es, cuando íbamos pasando, vimos que estaba saliendo errores, pues, y se estaba acumulando productos mal formados. Y la pregunta inicial de alguien que va pasando ahí es, bueno, ¿por qué no detienen eso? Y entonces digo, no, los trabajadores tienen prohibido tocar la máquina hasta que venga el de mantenimiento. Entonces, cuando usted tiene esa situación de desconocimiento como para decir en qué momento hay que tocar el stop y llamar a alguien que lo venga a ayudar, ya se da cuenta usted de que ese tipo de medidas pueden solventarse de una vez, y es sobre esa capacidad ya de solución de problemas elementales que estamos entonces en mejor posibilidad de apreciar lo que son estas metodologías para problemas medios y problemas complejos, para problemas entonces que van a ver por qué no se está alcanzando el estándar, o por qué pudiéramos mejorar el estándar, o como ya llegado a otro punto, lo que Álvaro señalaba, niveles de problemas tipo 4, que es valorar a ver cuáles son los problemas que tengo que hacer. Un ejemplo, siempre también de una experiencia, cuando me tocó estar en una siderúrgica de la Nippon Steel, el lema de ellos era 001, y todos los trabajadores lo tenían como un logo en sus camisetas, etc. Bueno, era 0 accidentes, 0 defectos, primeros en el mundo en tecnología. Bueno, ese primeros en el mundo en tecnología es inventar, porque usted no puede estar siendo primero viendo al que va detrás. Y esa es una manera entonces de valorar el que también es cierto de que no puede estar innovando si no sabe implantar las soluciones de la innovación a un nivel que las pueda usted aprovechar. Entonces, este tipo de opciones que estamos viendo es parte de una, si se quiere, manera de ver cómo se construye capital en la organización. Una organización que sepa manejarse en todos los niveles con estas capacidades de analizar y solucionar problemas, es una empresa que es más productiva, más competitiva y vale más a la hora de estar siendo valorada por cualquiera de los métodos que se quiera. Si podríamos volver un segundo, Francisco, a la anterior, al slide anterior, al del 3 y 4, a los problemas tipo... Sí, ya va. Deja ver. Aprovecho el bache y les digo que hay una mano levantada de Silvina. Ajá. Ok. Cuando la quieran atender. Bueno. Sí. Okay. No, simplemente quería hacer un comentario, Francisco. Sí. Hay algunas cuestiones que hasta son de sentido común. Si una máquina está arrojando productos con errores, el lema es que los trabajadores no pueden tocarla si no viene alguien de mantenimiento. Porque bueno, la máquina es muy cara y nadie, o sea, no es cuestión de arriesgar a que toquen algo que no corresponde. Hay que llamar urgente a alguien de mantenimiento, es algo, en lugar de seguir Por eso te produciendo digo, errores. no sé si esa situación se ha dado acá,
La puse porque fue parte de mi experiencia y lo que hay dos situaciones ahí presentes muy claras. Efectivamente, no todo trabajador en la línea de producción puede intervenir la máquina a un nivel, pero Eso es lógico. exacto, pero como tú bien dices, el sentido común nos debiera decir, si usted va a estar manejando estas máquinas, tenga estos conocimientos fundamentales. A partir de aquí, sepa gritar a tiempo, o algo así, pues. Muchas gracias. Sí. Bueno, Álvaro. vamos a volver, sí, vamos a volver después sobre este punto que Silvina preguntó y que Francisco remarcó. Pero para cerrar el concepto y para esclarecer y dejarlo posicionado la metodología de solución que requiere la clase de problemas 3 y 4, por ejemplo, como decíamos antes, el problem solving es situacional y es acorde a la problemática, a la situación que se genera. Entonces, un ejemplo de esta interacción proactiva se da en el caso de que supongamos que las unidades de desarrollo de producto o de ingeniería de producto quieren generar, dado que el sistema o el producto se está funcionando, produciendo muy bien y comercializando muy bien, planificar para el próximo año, mejorar la performance, mejorar los rendimientos y mejorar o incrementar la cantidad de modelos. Ese es un ejemplo de un modelo, de un problema creado justamente por una muy buena performance y que requiere de innovación, requiere de metodologías de resolución de problemas muy diferentes, como pueden ser los Blitz o los eventos Kaizen. Tienen un tratamiento absolutamente distinto a los otros dos, a los de rango 1 y 2 que mostramos antes. Por lo general también se dan en áreas de comercialización, ¿no? A futuro, las áreas de mercadeo continuamente trabajan viendo qué es lo que los clientes esperan, teniendo en claro que los competidores también ya se están dirigiendo en esa dirección. Entonces, eso genera y fuerza a la organización a generar proactividad y trabajar sobre esas situaciones que la mejora genera. Creo que eso, digamos, contextualiza las dos grandes familias de tratamientos de problemas que hay. Sigamos con los 4 pasos. Creo que no, son 2 para adelante. Bueno, el anterior, 1 minuto el anterior. Ya. Esta. Esa. Bien. Básicamente, esta metodología, digamos, que es la de, justamente como Francisco explicaba, reconocer la causa y el evento, identificar bien el evento, identificar la causa, tomar las contramedidas, chequear que esas contramedidas corrijan el defecto, es la metodología que se aplica a los tipos de problemas de nivel 1, que son, para muchas empresas, incluida Toyota, los más importantes. ¿Por qué? Porque controlar un problema cuando es pequeño o cuando se inicia, o evitar que se expanda, o corregirlo en el Gemba o en el momento, en el lugar de trabajo, es lo más eficiente y lo más efectivo desde el punto de vista del costo y de la solución. Digamos, un ejemplo, el ejemplo de este análisis que Toyota hizo, Toyota y muchas otras compañías, ¿no? En la industria aeronáutica y aeroespacial esto es fundamental, digamos, la no propagación del problema. Que esto hace mención a lo que estaba diciendo Francisco. Es requerimiento que el operario conozca exactamente la tarea que va a realizar con los problemas que esa tarea puede generar. Podés pasar a la otra, Filmino.
digamos, al operario tener, el equipo de trabajo inmediato, los servicios de apoyo, como son calidad, mantenimiento, etcétera, en una línea de producción, conocen y tienen un nivel de preparación acorde a las operaciones que están desarrollando, en los cuales, justamente, cuando una organización tiene un sistema de resolución de problemas incorporado, sabe cuál es el alcance de la acción que tiene el trabajador. Es muy valioso para el caso del TPS identificar el problema y resolverlo en el momento. Básicamente, ¿por qué? Porque los problemas más simples son los que requieren de menor intervención. Los problemas más complejos requieren de elaboraciones más complejas. El sistema interno de clasificación de problemas que desarrolló Toyota, por ejemplo Toyota, pero que se aplica en compañías Lean de manufactura en Estados Unidos con muchísima, digamos, cotidianidad, es muy común encontrarlos, se basan justamente en esto, en intervenir y diseñar sistemas de control que mantengan y ayuden a frenar el problema en el momento que se generó. Toyota, el TPS lo denomina Hidoka, y hay otras denominaciones, pero una correcta utilización del sistema de resolución de problemas conlleva a tomar contramedidas muy efectivas y metodologías muy eficientes. Podemos pasar a la otra. Bueno, acá nombramos un poco lo que Toyota conocidamente desarrolla, ¿no? El método de solución de problemas se utiliza o desembocó en una metodología para resolver pequeños problemas en la línea del frente de producción, en donde se producen. El sistema se llama Hidoka, los sistemas Andon ayudan justamente a generar alarmas o no, y los sistemas de apoyo de control de producción son los que orientan a la corrección que hay que realizar. Absolutamente el concepto es que si podés resolver algo simplemente, no lo hagas complejo. Con lo cual, si se puede disponer de un sistema que sea absolutamente verbal y basado en la historia, eso hace que hasta la cantidad de problemas que se generan están dentro de un gap y son abordables y solucionables básicamente dentro de parámetros. Bueno, hay mucha bibliografía al respecto y la definición, digamos, del sistema de Hidoka lo grafica bien, ¿no? Bueno, básicamente las conclusiones que podemos establecer es que existen diferentes tipos de abordaje de problemas, diferentes metodologías para cada uno, pero todas están ajustadas a cada organización y a cada situación. Normalmente hay problemas que es mejor resolverlos en corto tiempo y evitar que esos problemas se expandan. Y en el caso de ser problemas complejos, es necesario utilizar metodologías conocidas. Bueno, yo no sé si cualquier cosa quieras agregar, Francisco. Sí, fíjense, creo que es rescatar algunos puntos. En primer lugar, algo que hay que insistir, la palabra problema debiéramos, bajo esa actitud personal que hice referencia, proactiva, la palabra problema debiéramos verla como oportunidad. Porque ciertamente en la solución de un problema no solamente estamos evitando un mal mayor, sino que estamos abordando una posibilidad de conseguir un mejor conocimiento del proceso para abordar los productos en mejores condiciones. Y eso es lo que nos lleva entonces a nosotros
a valorar que detrás de cada problema pueden haber muchas oportunidades a descubrir. Número uno. Número dos, efectivamente, yo diría que es agarrarle el sabor a la sistematización, a valorar la posibilidad de obtener una metodología. Voy a dar un ejemplo o una metáfora de lo que quiero decir. Si usted está en una barra y cada uno está gritando a destiempo y cada uno está pendiente y desordenado o no está pendiente, es diferente el efecto de cuando se está coordinado y se sabe cuándo intervenir y en qué momento estar. Es mejor como barra pasar a ser un coro que anime al equipo a estar en una situación en la cual ni siquiera se puede apreciar bien el juego. Y en la planta, la idea fundamental es que cada trabajador esté en condiciones de aportar conocimientos desde donde está viendo los problemas para solucionarlos. Entonces, varios tips que quisiera insistir. Primero, construir el clima organizacional, las relaciones dentro de la empresa para que los problemas surjan, se puedan decir, y no que se esté pendiente de ocultar los problemas porque al decir algo, no se está cumpliendo esto, se piensa de una vez que es la culpa de alguien y al decir el problema se está diciendo que el culpable es este y que hay que sancionar a este. Es decir, ese clima de persecución del error, de no admitir la posibilidad de permitir el error, casualmente es la condición para impedir la búsqueda de mejora. No sé acá, me van a disculpar, pero a veces uso ejemplos, tenemos el mismo idioma, pero no nos comunicamos. Allá decimos que dos cabezas piensan mejor que una sola. Y ahí estamos claros. Y para la solución de problemas, eso es así. Pero hay otro dicho que es mortal. Muchas manos en el caldo lo ponen morado, ¿no? Es decir, cuando cada cual va echando un ingrediente, el resultado final es un plato que nadie se come. Y es acá donde viene el tema de la metodología, donde viene la condición esa de saber decir cuál es el problema, de saber subdividirlo, de luego ver en la parte del problema que se agarró, fíjense, una subdivisión puede ser a qué hora suceden los errores. Y a lo mejor se puede detectar entonces ahí mediante herramientas muy sencillas como los de espina de pescado, agrupar en si es un problema que puede ser de la máquina, si es un problema, una situación que puede ser debida a una causa en la máquina, a una causa en el método, a una causa en el insumo que entró. Entonces uno va clasificando. Si hacemos eso, estamos aprendiendo a hablar un lenguaje común entre todos los de la empresa. Y cuando vemos eso, podemos entonces alinearnos. Y eso es lo que Álvaro señalaba, que resume muy bien por qué la solución de problemas, el problem solving, está en la cúspide de la pirámide, porque estamos hablando de que se está en una filosofía de largo plazo. Si la empresa no está puesta en trascender, seguro que no va a estar buscando cómo llegar más lejos. Segundo, tiene que estar orientada a mejorar los procesos, porque los productos son los resultados de los procesos, porque en la medida que usted mejora los procesos, mejora los productos.
tercero va a estar precisamente orientado en esa capacidad de involucramiento de las personas, en esa capacidad de capitalizar, de que el que esté en una organización esté aprendiendo permanentemente, y eso le queda no solamente para su trabajo, sino para su persona y también para su desempeño en la familia y en la sociedad. Y entonces, cuando uno ve estas cosas tan sencillas, es como aprender a hablar y a manejarnos en una manera en que somos más positivos y podemos entonces solucionar y mejorar los impactos en la organización. Ese sería el cierre que haría. Sí, me estabas haciendo recordar a algo que leí en Japón que me parecía muy así esclarecedor. Taichi Ono decía que prefería, en vez de una persona que era excelente en solucionar un problema de una forma, una persona que podía resolver el problema de muchas formas. Eso, de algún modo, cuando estuve en Saab, en Suecia tienen un dicho que dicen, no hay mal clima, estás usando la ropa equivocada. Suecia tiene un clima pésimo, vamos todo el año, entonces lo que buscas es justamente generar en tu organización puntos de vista muy diferentes para el mismo problema, pero esto es una dinámica, ¿no? Por eso al principio de la exposición expliqué que cuesta mucho en el manual o en todas las herramientas de calidad de Toyota diferenciar el management de la herramienta. Es casi imposible porque necesitas incorporar ese conocimiento a la actitud de las personas, y eso es capacitación pura, y no se puede, digamos lo que por eso es justamente un indicador entre empresas muy eficientes y empresas que están en alguna parte de la pirámide. Eso es un eje muy importante. Podemos responder cualquier pregunta. Sí, les iba a decir, hay dos comentarios, uno de Mariana, que dice tomar el error como una oportunidad de mejora es un cambio de cultura organizacional, y Mariela, que puso un comentario y tiene la mano levantada, el comentario dice, creo que allí está el asunto, en la falta de crear un clima organizacional. Si querés, Mariela, desmutearte y hacer el comentario o la pregunta que quieras hacer. Sí, no sé si me escuchan. ¿Me escuchan? Perfecto. Sí. Bueno, sí, me quería referir a esto que dijo con respecto a lo del clima organizacional y lo que yo he visto. Yo tengo ya 3 años trabajando acá. Básicamente es que el mayor error que yo he visto es que no hay una, digamos, una línea de arriba hacia abajo que promueva que los trabajadores aporten soluciones incluso, porque se les deja a cierto sector. Entonces yo pienso que básicamente radica allí en la comunicación primeramente y en el dar oportunidades al personal que muchas veces es de otras áreas, pero que, como dicen también en mi país, desde afuera, desde detrás de la barrera se ven mejor los toros, ¿no? Entonces, muchas veces está involucrado en el problema y no puede ver la solución, pero el que está afuera a lo mejor tiene una mejor perspectiva. Yo para responder esta pregunta, si pudiéramos poner el slide 2, el de la pirámide, creo que nos ayudaría. Voy. Acá se da el componente de la filosofía, ¿no? Que en mi opinión, en Latinoamérica y especialmente en Argentina, es el eje central, digamos. Esta práctica que tenemos, lo digo desde el punto de vista de la solución, ¿no?
esta práctica de disociar la herramienta del management no funciona, está comprobado, digamos. Es muy difícil de avanzar en ese camino. Acá está muy clarificado conceptualmente, digamos. ¿Por qué está en la pirámide el problem solving? Porque la metodología de resolver problemas no solo es el camino adecuado para generar una dinámica habitual, naturalizar la mejora continua, sino además obtener aprendizaje dentro de la organización. Eso es un valor que las organizaciones, las empresas argentinas, en mi opinión, muy pocas tienen esa visión. El conocimiento que se genera dentro es muy valioso, tanto en los procesos. ¿Para qué? Para generar esas condiciones de estabilidad y generar una innovación. Es muy necesario. Con respecto a lo que esta chica anterior nos comentaba, el segundo corte de la pirámide, ¿qué es lo que refleja? Que es muy necesario, pero dentro de la filosofía de Toyota y dentro de organizaciones, generar muy buenas condiciones de tratamiento, de respeto y de crecimiento hacia no solo el personal y las personas que integran la organización, sino a la red de valor agregado, a los proveedores, a los stakeholders, a todo el entorno que genera una vinculación. Es de mucho valor, no es una práctica para, digamos, subestimar. Si bien no genera, no es algo que se pueda cuantificar inmediatamente, es absolutamente necesario en el largo plazo conservar o mantener esa filosofía de trabajo, ¿no? Podríamos detallarlo mucho en las 4P, digamos, del modelo Toyota, pero nos llevaría a otro seminario, básicamente. No sé, Francisco, si querés aportar algo más. No, creo que lo esencial está puesto. La invitación a que, por ejemplo, alguien en su puesto de trabajo acepte una observación del que va pasando, efectivamente requiere un clima donde no se sienta minusvalorado, no se sienta que le están diciendo lo estás haciendo mal. No, ahí está sucediendo algo y la invitación es a que al mejorar el problema, el principal interesado, que es el que está en el puesto de trabajo, se sienta entonces tomado en cuenta. Bueno, y también es cierto, la solución al problema va a requerir el involucramiento del interesado. Y ahí entonces estamos también poniendo no solamente en el estudio del problema, sino que lo vamos a requerir para la solución, porque la solución en este tipo de problemas que estamos viendo es reiterativo. Usted no ajusta la máquina una vez y más nunca. No, la va a tener que ajustar y va a tener que aprender cuándo se desajusta y va a tener que aprender entonces cómo volverla a ajustar o cómo evitar que se desajuste. Y en ese proceso hay mucho aprendizaje, mucho aprendizaje, y de eso efectivamente se trata. Cuando decimos resolución de problemas, también estamos hablando de gestión del conocimiento, porque ahí está la otra noción. Un proceso de este tipo que en lo esencial va a ir de la mano de que la planta esté más limpia, de que estén las condiciones adecuadas, de que el trabajador esté entrenado en la tarea que esté, etcétera, puede llegar a la situación de detectar mejoras que impliquen posibilidades de patente, que implique posibilidades de know-how industrial a ser capitalizado por la empresa. Tuve la oportunidad en una empresa de servicio eléctrico, claro, grande,
que los trabajadores, para evitar el problema ese de cómo se perdía el cable al tratar de pasarlo por un hueco que podía estarse tapado, inventaron un dispositivo que detectaba de una vez que eso. Bueno, y eso fue posible, la base para diseñar un dispositivo que se hablaron con unos fabricantes de maquinaria y se hizo entonces una herramienta adicional para comercializarlo, y ese es un poco el tema. Cuando nosotros estamos en un proceso industrial, la eliminación de los problemas también pueden ser fuente de nuevos negocios y de nuevas opciones de ingresos para la empresa. Pero por el momento, cuando estamos hablando de tipo 1 y tipo 2, lo fundamental es evitar la pérdida, y ahí está el enfoque que le hemos dado al intercambio de hoy, y obviamente quedamos abiertos para poder ir a otro nivel cuando se requiera, porque es ir ya a los niveles de lo que implica ir a problemas de niveles 3 y 4 en lo fundamental. Me gustaría, para cerrar un poco la idea, un aspecto muy importante para abordar correctamente un problema. Es muy necesario que, como decía Francisco, identifiquemos la causa, pero más necesario aún es conocer de qué se trata. Si bien el Lean requiere que vayas y lo veas, el TPS o el Kaizen hace mucho eje en lo que llaman el Genchi Genbutsu, que es ve y comprueba. Digamos, es muy importante para las personas y las organizaciones que acá en esto sí, digamos, en el management habría que democratizarlo, digamos, porque no es una cuestión de rangos, el ir y ver. No hay ningún problema en que el director, el presidente y alguien que trabaja en logística vaya y vea de qué se trata. Digamos, la participación justamente es el pilar de la retroalimentación en el problem solving. Es lo que va a generar el conocimiento y la cultura dentro de la organización. Muchas veces es simplemente un problema de decisión, ¿no? Como les decíamos al principio, adoptar cualquier metodología de problem solving, así sea informal, en una organización, comienza a generar condiciones para generar esos procesos de mejora en todas las direcciones. Bien, hay un par de comentarios. Ahí Ricardo, hola Ricardo, ¿cómo estás? Dice Gemba, Álvaro. Gracias, Ricardo. Lo que vos muchas gracias. estabas hablando. Hay otro comentario también que quería leer, de Mario, que dice, es de hace un par de minutos, que dice, es el octavo desperdicio, haciendo referencia a las 7 más una pérdida, digamos, al no aprovechar el talento de las personas. Y también tenemos una mano levantada nuevamente de Silvina, así que si quieres hacer el comentario, Silvina, bienvenida nuevamente. Bueno, no, lo que yo quería mencionar, bueno, yo justamente estoy en una cátedra universitaria donde se trata todo el tema de las relaciones laborales como recursos humanos, y dentro de la bibliografía hay aspectos muy importantes como la quinta disciplina, en la práctica y demás, todo lo que es desarrollo organizacional, y básicamente el empowerment de la gente, pero nada de esto es posible si no se hace primero un cambio de mentalidad directiva. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, bueno, acá en Argentina gran parte de las empresas son pymes y familiares, y bueno, algunas ya ingresaron en una generación más abierta, pero si digamos, son a lo mejor muy pequeñas empresas, en donde todo esto
si no se convence al dueño, digamos, de que las personas tienen muchísimo que aportar, pasa a mí en una empresa donde estaba desarrollando un sistema de gestión de calidad, donde el dueño le decía a la gente: yo no te pago por pensar, o sea, permanentemente los retaba literalmente como criaturas y los degradaba mal, y me había ordenado. Bueno, al final terminé yéndome de esa empresa porque no podía cumplir esas órdenes, que si había alguna no conformidad, vaya al legajo del que la produjo. Entonces empezaron a no hacer no conformidades y demás. O sea, es fundamental que la organización o sea, bueno, el organigrama en realidad también se está haciendo una herramienta desactualizada en cuanto a las jerarquías, por allí se trabaja más en equipos, pero lo que quiero decir es que sí, el poder de decisión de la organización se concentra y en una mente, digamos, arcaica, en estos temas, que tienen el poder además, no se puede aplicar nada de todo lo que estuvieron hablando. Eso que describís, esa situación con la cual a menudo, digamos, los que somos consultores nos encontramos, y que es en lo que nos especializamos en la ATG, digamos. En Lean, en Estados Unidos eso, o también en Inglaterra, tiene un concepto de una respuesta muy simple, y es así: no tiene que gustarte, tenés que hacerlo. ¿Por qué? Porque en el entorno productivo, ¿no? No tiene que gustarte si no te gusta, porque puede ser que seas una persona que desarrolla poca empatía y demás, y entrar en ese campo es un poco complejo, pero con que aceptemos que la metodología en la cual la vamos a ejecutar este proceso está entre parámetros que incluyen justamente el respeto, el intercambio, la capacitación y demás, la personalidad en sí misma no debería ser o no debería por ningún motivo ser un problema en ningún aspecto, ¿no? Así fuera dueño o operario. Lo que importa es que se establezca una metodología. Obviamente esto es un proceso de tiempo largo, que es muy distinta a nuestra cultura laboral, a la de Asia, ¿no? A la de Japón, digamos, cuando hablamos en términos de Kaizen, ¿no? En términos de Lean a mí se me hace un poco más fácil, pero en términos de Kaizen es necesario generar una colaboración que lleva tiempo, tal vez lleva 5 años o 10 años. Son procesos muy profundos y muy lentos y progresivos. No, bueno, no se trata de que me guste o no me guste una personalidad, sino la personalidad de alguien, sino de cuánto traba el funcionamiento y la motivación de la gente. No, yo me refería a lo que tiene que hacer de modo correcto. Si no es que le guste la acción, me refiero, ¿no? Lo que debe hacer. No a la persona, por favor. Muchas gracias. No. Bueno, por mi parte, no sé si tenemos más preguntas, alguna cuestión, Francisco. Creo que más preguntas no hay, ni manos levantadas tampoco. Hubo un par de comentarios más respecto a lo que charlamos recién, como que es un típico problema de las pymes, la idea de reemplazar la crítica por ideas o propuestas. Y si les parece, si no hay más preguntas, iríamos cerrando. Bueno, la veo Eugenia ahora. Damos un minutito más. Ok. Ahí la encontré. Está muteada Eugenia. Bueno, si les parece, si no, ya que no hay más preguntas y hemos concluido el seminario, les agradecemos a todos por haber participado. Ahí vienen los agradecimientos en el chat. Esta es Eugenia. Si querés cerrarlo, Eugenia. ¿Qué tal? Disculpen, justo me había levantado. Bueno, buenísimo.
vamos a estar enviando por mail los datos para acceder a la encuesta de satisfacción. Una vez completada la encuesta de satisfacción podrán solicitar el certificado. También les vamos a estar mandando el material y el link de YouTube con la charla de hoy por si la quieren volver a ver o compartir con alguna persona, ¿sí? Seguramente esto lo estemos enviando la semana que viene recién, dado que mañana es viernes y todavía tenemos que cargar el seminario de YouTube y pasar la asistencia. Así que seguramente lunes, martes van a estar recibiendo el correo con todo lo que mencioné. Muchas gracias de nuevo a los docentes por su exposición y su buena predisposición para las consultas. Gracias. Nos vemos. Bueno.